hay un flujograma que llaman ellos algoritmo terapéutico de la hipertensión arterial resistente. También está muy simplecito. ¿Sí? Eso sería nada más. No son grandes, muchos diagramas ni nada que tienen que añadir. Bien, ¿podemos comenzar, jóvenes? Sí, doctor. ¿Qué dice Lorenzo? Juan Diego está Bernal, mucho gusto. Juan Diego, el que te es añadido. Muy bien, jóvenes. A todos los que están ahí al otro lado, pues hacerles llegar un saludo. Entendemos que es una hora a veces un poco incómoda, digamos así, pero bueno, está así la programación. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a sus propios compañeros en la revisión de este tema, que es la hipertensión arterial resistente, ¿sí? Que cada vez, como algunas otras nosologías o enfermedades, está cobrando mayor importancia, sobre todo tomando en cuenta la incidencia epidemiológica que hemos mencionado al hablar de la hipertensión, sobre todo esencial o primaria, ¿no es cierto? O idiopática, que las hemos presentado la anterior reunión y la anterior. Muy bien. Adelante entonces, por favor, Carlos Gabriel, con la primera parte, digamos así, del tema. Bien, buenas noches. Sí, se escucha, ¿no? Sí se me logra escuchar. Sí. Perfecto. ¿Están todos? Vamos a empezar con la hipertensión arterial resistente. En cuanto a la introducción, la hipertensión arterial resistente constituye un reto diagnóstico y terapéutico para todo el profesional de salud que trata a pacientes con hipertensión. Existen diversos factores que confluyen en la hipertensión arterial resistente. Entre estos tenemos la edad avanzada, también la obesidad, factores de comorbilidad como los de enfermedad renal crónica, la diabetes, los síndromes de apnea del sueño e hiponea del sueño. Asimismo, la hipertensión arterial resistente se ve favorecida por la falta de cumplimiento por parte del paciente o la inercia terapéutica a los clínicos, es decir, la subdosificación que a veces se les da a los pacientes hipertensos. En cuanto a la definición de hipertensión arterial resistente, tenemos que es aquella situación en la que no se alcanza el objetivo de control de la presión arterial de menos de 140 o a 90 milímetros de mercurio. A pesar de realizar tratamiento no farmacológico, como en los cambios de estilos de vida, y farmacológico en el uso de 3 fármacos antihipertensivos a máximas dosis utilizadas, incluyendo un diurético. La American Heart Association amplió esta definición para algunos pacientes que sí llegan a controlar hasta con 4 fármacos antihipertensivos. También se sabe que hace mucho tiempo se llegaba a utilizar los términos hipertensión arterial resistente e hipertensión arterial refractaria como sinónimos, pero hace unos años se sabe que la hipertensión arterial refractaria ahora es la que no alcanza el objetivo de control a pesar de utilizar 5 o más antihipertensivos. Para el diagnóstico correcto de la hipertensión arterial resistente deben excluirse algunas patologías como la pseudohipertensión, la hipertensión arterial secundaria, entre otras, ¿no? La Asociación Europea definió como el umbral de hipertensión entre 140 a 90 milímetros de mercurio. En cambio, la Sociedad Americana tiene como el umbral entre 130 y 80 milímetros de mercurio. Continuando con la prevalencia de la hipertensión arterial resistente, tenemos algunos datos
como los de la encuesta nacional de nutrición, en el que dice que que ha aumentado de 8.5 en 1999 y 2004 a 11.8% en 2005 hasta el 2008. Tenemos otros datos del Registro Español de la Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial, en la que nos dice que el 12.2% de todos los hipertensos tratados presentaron hipertensión arterial resistente. Y en pacientes con enfermedad renal crónica se describieron prevalencias incluso más elevadas con cifras entre el 25 y el 40%. Las características clínicas de pacientes con hipertensión arterial resistente. Aquí observamos que el fenotipo del paciente con hipertensión arterial resistente incluye una serie de factores en los cuales incluimos los demográficos, fisiopatológicos y comorbilidades, además de daño subclínico de órganos dianas, estos que contribuyen tanto en su resistencia al tratamiento farmacológico como en su pronóstico cardiovascular. Entre algunos factores demográficos que tenemos son la raza negra, la edad avanzada y el sexo masculino. 3 o más factores de todos los que podemos observar van a contribuir a una hipertensión arterial resistente. El pronóstico que tenemos con estos pacientes... Perdón, Carlos Gabriel. Sí, es bueno mencionar los otros dos componentes más, por favor. Si claro. Puedes volver. Sí, eso. En la parte fisiopatológica. La parte fisiopatológica, donde tenemos la disfunción endotelial, la disfunción endotelial, la disminución de la distensibilidad arterial, el aumento de las resistencias periféricas y la pérdida del patrón circadiano de Doppler o de Dipper, incluyendo la hiperuricemia, el aumento de la aldosterona plasmática, la disminución de la renina plasmática y el aumento de la sensibilidad a la sal. Esos tenemos en cuanto a los factores fisiopatológicos que contribuyen a las características clínicas del paciente con hipertensión arterial resistente. Continúa. Ahora, como les mencionaba, en cuanto al pronóstico, claramente los pacientes con hipertensión arterial resistente tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares que los que presentan hipertensión arterial controlada. Hubo un estudio retrospectivo con más de 200,000 pacientes, de los cuales los que presentaban hipertensión arterial resistente tenían un 47% de mayor de riesgo de presentar, entre los cuales se encontraron el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, el ictus e incluso la enfermedad renal crónica en un periodo de seguimiento de 4 años. También hubo otro estudio, pero ya prospectivo, con la monitorización ambulatoria de la presión arterial, del que nos muestra que el riesgo cardiovascular de los pacientes con hipertensión arterial resistente duplica al de pacientes que responden al tratamiento, lo que les mencionaba al principio. En cuanto a la evaluación del paciente con hipertensión arterial resistente, tenemos que en el diagnóstico de la hipertensión arterial resistente hay que descartar aquellas situaciones que favorezcan la pseudoresistencia. Entre los que cabe destacar es el incumplimiento terapéutico por parte del paciente. En este punto tenemos que medir la capacidad que tiene el paciente de cumplir con una terapia. Aquí el paciente tiene que tener una adherencia al cumplimiento y luego una persistencia para que posteriormente pueda controlarlo. El fenómeno de bata blanca, en el que podemos observar cifras tensionales elevadas, pero en el consultorio de donde un paciente hipertenso fuera de este presenta cifras normales. Una técnica inadecuada de medida de la presión arterial puede influir también, ya que ahora tenemos
medidores automáticos en los que disminuyen el sesgo del personal de salud para lo que es la medida de la presión arterial, la pseudohipertensión y la inercia clínica y terapéutica por parte de los médicos que generalmente o a veces en ocasiones recetan subdosificaciones de algunos medicamentos o hacen combinaciones de estos que no ejercen una sinergia para el correcto tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Bueno, yo voy a continuar hablando. Primero, él habla, ¿no?, de la pseudo resistencia, y esto se da generalmente por la toma incorrecta de la presión arterial y puede llegar a ser hasta en un 50% lo que es una pseudo resistencia. Entonces, son varios factores que van a estar involucrados en la falsa toma de la presión arterial. Se ha hecho estudios donde habían médicos que estaban especializados en lo que es en la hipertensión arterial, y los médicos generales que medían la presión arterial. Entonces, eh, en los médicos especializados han medido la presión sistólica y la diastólica, ha sido de 171/92, dicen, en pacientes con una hipertensión arterial resistente. Sin embargo, los no especialistas, ah, la presión que han medido en general ha sido 159/89. Entonces había una diferencia de 12 y 13 milímetros de mercurio, que esta puede llegar a ser significativa porque diagnostican la hipertensión arterial resistente. Sin embargo, cuando hay pseudo resistencia, los médicos especialistas han llegado a medir 129/75, no presentaba una hipertensión arterial resistente. Sin embargo, los que no eran especialistas han tomado 155/85. Por lo tanto, cometían muchos errores, y esto se va a deber a factores relacionados con el observador. Puede ser que haya una falta de concentración del personal médico, dificultad de la auscultación o mala interpretación de los ruidos de Korotov, o problemas visuales o auditivos, ¿no? También va a estar relacionado con los dispositivos, que fallas en el tensiómetro, aparte de que hay que calibrarlo esto. Entonces son problemas técnicos, ¿no?, del dispositivo. Después, relacionados con la metodología, se dice que hay que medir al principio, mediante la consulta y al finalizarlo. Entonces, la forma en que lo mides. Y acá en el dibujo te muestra, ¿no?, cómo hay que tomar al paciente. Tiene que estar espalda bien apoyada, no debe cruzar las piernas, apoyar los pies, tiene que tener una manga holgada, y el manguito a la altura del corazón, a 2 centímetros del pie del codo, y una palma apoyada. Entonces, el paciente tiene que estar sentado, confortable, en ambiente tranquilo, 5 minutos de reposo. Esto para no llegar a un mal diagnóstico, ¿no? Diagnosticar la hipertensión arterial resistente y no tener así una pseudoresistencia. 3 mediciones consecutivas, como les decía. Se tiene que tomar la presión sentado, también parado, para mm, diagnosticar la hipotensión ortostática, o la diferencia entre presiones, ¿no? Entonces, así es como podemos llegar a un buen diagnóstico. Siguiente. Entonces, para llegar a un correcto diagnóstico de la hipertensión arterial resistente, esta debe ir dirigida a confirmar la presencia de una resistencia verdadera. Entonces, lo que tenemos que realizar es buena historia clínica, donde se tiene que documentar la duración, la gravedad y la evolución de la hipertensión, los fármacos que está tomando, los efectos secundarios
y el uso de algunos otros fármacos que pueden estar elevando la presión arterial. Un buen examen físico que tiene que ir dirigido al daño orgánico y a las posibles causas secundarias que estén causando esta hipertensión resistente. Entonces el examen físico tiene que ir dirigido al daño orgánico, daño vascular, palpación a los pulsos cardiacoides y periféricos, auscultación abdominal, si es que estamos pensando en una estenosis de arteria renal, un fondo de ojo, tomar la presión arterial en ambos brazos y piernas, si hay sospecha de una coartación aórtica, y posibles causas secundarias, como sería un hipercortisolismo o como ven esta imagen característica, el de Cushing, donde vemos la fase de luna llena, estrías abdominales, joroba de búfalo, ¿no? O un feocromocitoma. Por lo tanto, tenemos que ver las causas secundarias y el daño, ¿no? Entonces te dice un proceso diagnóstico terapéutico, hay que tomar una conducta, mm, hay que confirmar también la hipertensión arterial con la monitorización ambulatoria de la presión arterial, evaluar el cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas, revisar los fármacos, los efectos adversos y si hay otros fármacos que está consumiendo, um, evaluación del sobrepeso u obesidad del paciente, sospechas de causa de hipertensión arterial secundarias, eso vamos a ver en el examen físico, y intensificar y optimizar el tratamiento farmacológico, ¿no? Siguiente diapo. Y acá vamos a ver fármacos que pueden estar aumentando la presión arterial, ¿no? Descongestionantes nasales, como la fenilefrina, drogas estimulantes, anfetaminas, cocaína, droga. Entonces, pueden estar aumentando la presión arterial, el alcohol, tratamientos oncológicos, los AINES, todos los AINES pueden inducir a una hipertensión arterial, eh, inhibidores de la COX-2, corticoides, glucocorticoides, mineralocorticoides, anticonceptivos orales, inmunosupresores, estimulantes de la eritropoyesis, como la eritropoyetina, antidepresivos y antirretrovirales. Entonces, tenemos que hacer una buena historia clínica, saber qué medicamento está consumiendo y cuáles son las posibles causas, ¿no?, de la elevación de la presión arterial. Siguiente, por favor. También para hacer un buen diagnóstico tenemos que hacer pruebas de laboratorio, una bioquímica básica, que vamos a pedir sodio, potasio, cloro, bicarbonato, glucosa, creatinina, urea, un perfil lipídico, examen de orina. En el examen de orina se realiza la determinación de excreción urinaria de albúmina y la natriuresis, ¿no? Determinar renina y aldosterona. Si es que estamos sospechando en un hiperaldosteronismo, que ya sería una causa secundaria, determinación del cortisol, o un hipercortisolismo, o las catecolaminas en orina, que podría estar sospechando de un feocromocitoma, que sí ya sería una causa secundaria, ¿no? Y la siguiente, técnicas radiológicas, por ejemplo, un Doppler renal, si es que se sospecha de una estenosis de la arteria renal, la angiotomografía computarizada se debe utilizar con cautela en presencia de enfermedad renal y en pacientes con sospecha bioquímica de neoplasias adrenales donde estén aumentadas la aldosterona, las catecolaminas o cortisol, hay que realizar, ¿no?, lo que es la tomografía o la resonancia magnética. Siempre tratando de encontrar, ¿no?, una causa primaria o una secundaria. Eso sería. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, buenas noches. Vamos a hablar lo que sería el tratamiento a la hipertensión arterial resistente.
El objetivo del tratamiento como tal es el mismo objetivo que manejamos en la hipertensión arterial sin resistencia al tratamiento. El tratamiento más adecuado para la hipertensión arterial resistente se basa en la identificación y la normalización de todos los factores contribuyentes a dicha resistencia. Siguiente diapositiva. En relación a la gestión de la hipertensión arterial resistente, debemos identificar y tratar las causas secundarias, como en este caso sería la apnea obstructiva de sueño, aldosteronismo primario, estenosis de la arteria renal, la hipertensión secundaria. Esta debe ser evaluada en pacientes con hipertensión resistente. Siguiente. Vamos a manejar lo que vendría a ser el tratamiento de la hipertensión arterial resistente en base a lo farmacológico y lo no farmacológico. Primeramente debemos suspender lo que vendrían a ser los medicamentos que van a aumentar la presión arterial, como ya nos había mencionado mi compañero, que debemos cortar. Los medicamentos a considerar a cortar vendrían a ser los AINES u otros medicamentos específicos. Y si vemos que hay otros medicamentos que tal vez están afectando a la presión arterial de nuestro paciente, debemos discontinuarlos o directamente ajustar la dosis. Siguiente diapositiva. Bueno, les mencionaba de un tratamiento no farmacológico. Estos se basan principalmente en los cambios del estilo de vida, los cuales van a constituir un pilar muy fundamental en el tratamiento antihipertensivo, y su efecto sobre la presión arterial ha sido demostrado en forma fehaciente en diferentes estudios que se han realizado. Se ha postulado que la obesidad, la inactividad física, el hábito de fumar, el consumo de alcohol en exceso, la no adherencia a la dieta DASH, la cual es una dieta que se emplea en pacientes que tienen hipertensión arterial, y el objetivo de esta es reducir la presión arterial como tal, en la cual nos vamos a basar en que debe haber una reducción del sodio, que recomienda un consumo máximo de 2.300 miligramos de sodio al día, pero en los pacientes con hipertensión se sugiere una ingesta aún más baja, alrededor de los 1.500 gramos día, y con esto vamos a ayudar a reducir lo que vendría a ser la presión arterial. También nos recomienda, como parte de la dieta y el cambio del estilo de vida, un aumento de potasio, magnesio y calcio. Estos nutrientes que se encuentran en diferentes verduras, frutas, en productos lácteos, bajos en grasa y algunos frutos secos, son cruciales para regular lo que vendría a ser la presión arterial. También la dieta DASH está en relación al consumo de alimentos ricos en fibra, como vendrían a ser las frutas, las verduras y granos. También se basa en las proteínas magras. Se recomienda a los pacientes consumir fuentes de proteínas magras, como vendrían a ser pescado, pollo, legumbres, frutos secos, carnes rojas. También debe consumir grasas saludables para fomentar el consumo de lo que vendrían a ser las grasas saludables. Debemos presentar diferentes opciones, como vendría a ser el aceite de oliva, aguacates, frutos secos, como vendrían a ser las almendras, y limitar lo que son las grasas saturadas y las grasas trans. Y se hace el control de lo que vendría a ser el peso. Esto es muy beneficioso para la salud, ya que logramos disminuir lo que vendría a ser la presión arterial. Con la reducción del peso vamos a tratar de disminuir lo que vendría a ser lo que vendría a ser la cantidad de la presión arterial de nuestro paciente. También se les recomienda lo que vendría a ser la actividad física, los aeróbicos, el ejercicio dinámico, los ejercicios isométricos. Hay diferentes datos relevantes que debemos tomar en cuenta en relación a las medidas no farmacológicas de la hipertensión arterial resistente, y se resumen en diferentes puntos. Debemos tomar diferentes estudios poblacionales que muestran que los pacientes deben tener un índice de masa corporal menor a 30, que deben realizar ejercicios aeróbicos, como les mencionaba, como herramienta no farmacológica,
y esto tiene un sustento muy importante en la literatura de la última década. En los pacientes con hipertensión arterial resistente son muy importantes las caminatas de mínimo 30 minutos realizadas 3 veces por semana durante un periodo de 8 a 12 semanas, y esto se asocia a un descenso de la presión arterial sistólica y de la presión arterial diastólica. Se debe recomendar la realización de ejercicio supervisado, desalentando a nuestros pacientes que hagan ejercicios vigorosos o exclusivamente isométricos. La progresión de la intensidad de los ejercicios aeróbicos debe ser gradual con el fin de asegurar la adherencia y evitar injurias musculares y articulares. También se desaconseja a los pacientes los ejercicios puramente isométricos y vigorosos, como les decía, y debemos tener la presión arterial controlada, que va de una presión arterial sistólica de 220 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 105 o menor a 105 milímetros de mercurio durante el ejercicio. Siguiente diapositiva, por favor. Debemos considerar también factores como la medicación. Debemos verificar siempre la adherencia, que nuestro paciente tome los medicamentos los cuales le hemos indicado y que los tome a la hora que se le ha indicado. Debemos evaluar si es que nuestro paciente tiene algunas comorbilidades, si tiene alguna otra enfermedad aparte de la hipertensión arterial, y si estas realizan interacciones medicamentosas que puedan perjudicar a nuestro paciente. También se debe realizar lo que es la monitorización regular de la presión arterial para ver si nuestro paciente ha mejorado, ha empeorado o se ha mantenido como ha llegado, para ver si podemos hacer una modificación del tratamiento farmacológico que estamos empleando. Y si es que tuviera tal vez alguna interacción medicamentosa, ajustar el tratamiento según los resultados. Siguiente diapositiva. Se hace un enfoque gradual de la terapia farmacológica. Se realiza un cambio a un diurético más potente si es necesario, y en este caso se utilizan los diuréticos tiazídicos. Se recomienda cambiar a la clortalidona o indapamida en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 30 ml minuto 173 metros cuadrados que están tomando hidroclorotiazida. También se pueden emplear lo que vendrían a ser los diuréticos de ASA en pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 30 ml minuto 173 metros cuadrados, y se sugiere cambiar, como les mencionaba, a los diuréticos de ASA o intensificar la dosis de uno ya existente si no hay signos de hipovolemia. Siguiente diapositiva. También podemos ver o agregar lo que vendría a ser un antagonista del receptor de mineralocorticoides si este es necesario, como vendría a ser la espironolactona o la epleronona, los cuales son recomendados para pacientes con hipertensión arterial resistente y depresión arterial no controlada, a pesar de una terapia diurética potente. Y estas pueden ser alternativas como la amilorida o el triamtereno, que pueden ser usadas si no se puede utilizar lo que vendría a ser la espironolactona o la epleronona. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay diferentes recomendaciones para optimizar lo que vendría a ser la pauta del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial resistente. Primeramente debemos facilitar el cumplimiento del tratamiento al paciente, no sobrecargándolo con muchos medicamentos, primeramente para que haya una buena adherencia al tratamiento y veamos resultados. También debemos utilizar las pautas sencillas. Si se puede, debemos crear dosis únicas diarias. También debemos concientizar al paciente de la importancia del tratamiento y qué pasaría si es que este no lo cumple. Debemos favorecer la confianza que tenemos con el paciente para que nos diga si es que está siguiendo el tratamiento al pie de la letra, si ha tenido alguna complicación, tal vez alguna alergia, o tal vez no le está haciendo bien, o si ha mejorado. Debemos utilizar los fármacos mejor tolerados por el paciente, como les decía. Debemos hacer un seguimiento a cada paciente para ver si el tratamiento está funcionando.
También podemos aumentar la dosis en caso de que el tratamiento que ya hemos dado no esté funcionando y combinar con otros fármacos cuando sea preciso. Debemos facilitar el uso de combinaciones de fármacos en un solo comprimido, si es posible, como les decía, para mejorar la adherencia al tratamiento, y utilizar combinaciones sinérgicas. Y también priorizar lo que vendrían a ser visitas periódicas, no muy separadas en el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay diferentes terapias avanzadas que se consideran para el tratamiento de lo que vendría a ser la hipertensión arterial resistente, las cuales se consideran como terapias invasivas en sí. En los últimos años se han desarrollado una serie de procedimientos invasivos en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente, y estos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, todavía están en investigación, y esta utilización de estas terapias de investigación todavía es limitada por diferentes motivos, en base fundamentalmente a los costos, a la falta de definición clara de cuáles son los diferentes fenotipos de la hipertensión arterial resistente, y también se siguen haciendo estudios para ver si se pueden obtener mayores beneficios de utilización de estas técnicas, y entre ellas la que destaca más, se podría decir, es la ablación de la denervación renal. Este concepto de simpatectomía como tratamiento de hipertensión arterial data del siglo XX. Desde esa época, la denervación simpática a través de la toracotomía permite lo que vendría a ser un descenso de la presión arterial en los pacientes sometidos a esta técnica, a expensas de lo que vendrían a ser efectos adversos serios vinculados a la inhibición simpática y por consiguiente la activación simpática. La gravedad de estos efectos adversos y la complejidad de la denervación necesaria hicieron pronto un método que era en desuso, porque es muy invasivo, se podría decir. En el año 2009 se presenta lo que es el primer trabajo de denervación simpática a nivel de las arterias renales. Se toma como concepto lo que vendrían a ser las simpatectomías señaladas, pero limitando el tratamiento a los filetes simpáticos ubicados en la adventicia renal, fundamentalmente en el rol de riñón de la regulación de la presión arterial. Y se han hecho muchos estudios, de los cuales uno de ellos es el Simplicity. Este nombre es debido a que se utiliza un catéter específico. Este estudio dio muy buenos resultados en los 2 primeros estudios que se llevó a cabo, pero se dejó de utilizar luego debido a que no se pudo demostrar una superioridad de lo que es la denervación renal. A partir de estos resultados, y a pesar de haber quedado demostrada la seguridad de esta técnica, el uso de la misma es desaconsejado en sí en la práctica clínica, hasta no tener datos muy certeros. También vamos a hablar de lo que es la estimulación del vasoreceptor carotidio. También se hacen lo que vendrían a ser seguimiento y reajustes. Se hace el monitoreo conjunto de la respuesta del tratamiento, los reajustes periódicos y según la actividad y los efectos secundarios. En relación a la denervación renal, ¿quiénes pueden decidir esto? Vendrían a ser jóvenes con hipertensión arterial sistodiastólica, personas de la raza blanca, la frecuencia cardíaca debe ser muy controlada, y se hace también un control de lo que es la presión arterial basal. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a las indicaciones, en relación a la denervación renal del 2022, la denervación renal puede ser utilizada, como les mencionaba, en adultos con hipertensión arterial resistente no controlada. La presión arterial debe ser mayor o igual a 140 o 90 milímetros de mercurio. Debe ser confirmada la presión arterial sistólica en 24 horas mayor a 130 milímetros de mercurio, o una presión arterial sistólica diurna mayor o igual a 135 milímetros de mercurio. Estos van a ser tratados con más de 3 drogas antihipertensivas, y el filtrado glomerular es
mayor o igual a 40 milímetros minuto, 173 metros cuadrados. La denervación renal puede resultar una opción terapéutica en pacientes que no toleran diferentes drogas antihipertensivas a largo plazo y también en pacientes que expresen su preferencia por la denervación renal luego de un adecuado proceso de decisión. La denervación renal en sí es una de las terapias invasivas más desarrolladas que se tiene hasta ahora en relación a las demás, debido a que ninguno de los procedimientos que se están llevando a cabo a comparación de la denervación renal se encuentran aceptados para su uso clínico, tanto por las diferentes guías de hipertensión arterial como por los organismos regulatorios como la FDA. En conclusión final, en relación al tratamiento, se debe hacer un... ¿Qué, doctor? No, continúa. Va a disculpar, ya. En relación a las conclusiones del manejo de la hipertensión arterial, se precisa un abordaje multifactorial dirigido a las mejoras del estilo de vida, diagnosticar y tratar aquellas comorbilidades asociadas y optimizar el tratamiento antihipertensivo. La MAPA aporta información de gran relevancia tanto en el diagnóstico como el tratamiento de hipertensión arterial resistente, y es muy importante evaluar lo que vendría a ser el cumplimiento del tratamiento e intentar simplificar mediante el uso de combinaciones de fármacos antihipertensivos en uno mismo, debido a que esto facilita al paciente una buena adherencia ya que cumple el tratamiento y así poder controlar mejor lo que vendría a ser la presión arterial resistente. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, ¿alguna acotación por parte de los expositores a la parte que han expuesto, por favor, si es que alguna, o alguna acota por parte de los demás participantes en la reunión, en la clase? Bien, nada más que felicitar a sus compañeros porque han hecho un resumen bastante claro, digamos así, conciso de lo que es el manejo de la hipertensión arterial resistente, y como ustedes se han podido dar cuenta, el diagnóstico de esta resistencia en el control de la presión arterial de los pacientes, de muchos pacientes, no es tan fácil como se diga, requiere muchos aspectos, sobre todo hay que tomar en cuenta el buen relacionamiento que debemos desarrollar con el paciente, la confianza sobre todo, para que podamos obtener una información lo más real y certera posible. Evidentemente, el paciente con ese componente de no apego al tratamiento, no concientizarse bien sobre el problema de la hipertensión y las consecuencias de un tratamiento no controlado, se hacen básicos en este tipo de pacientes, al igual que el cumplimiento, ¿no es cierto?, del horario, de las dosis, lo que está enfocado en todo aquello que se llama el cambio del estilo de vida, o sea, la actividad física, las dietas restringidas en sal, evitar el sobrepeso, la actividad física, el consumo de tabaco, de alcohol. Toda aquella situación pues no se va a poder desarrollar y cumplir por parte del paciente, sobre todo si esa relación del médico con su paciente no llega a ese grado de confianza mutua. Sí, y esto va a dar lugar a cambios de terapias, a pacientes que van rotando de médico porque no encuentran aparentemente una respuesta certera a su enfermedad, ¿sí? Y otras situaciones que pues tienen que ver con ello, ¿no? No podemos dejar de lado otras situaciones de que
pues como la hipertensión es una enfermedad que no tiene cura, la cronicidad del tratamiento también influye en el apego del paciente a su terapia. El paciente se cansa, y no solamente a veces el paciente, sino el grupo familiar. Aparte de aquello, pues habría que incluso mencionar de que algunos artículos ya hablan incluso del grupo de pacientes hipertensos, refractarios al tratamiento. Es decir, pacientes que inclusive están haciendo uso de 5 fármacos, ¿sí? Y no existe una respuesta adecuada. Evidentemente, como nos ha mostrado su compañera, esa terapia de la denervación renal parece ser una propuesta adecuada para este grupo de pacientes. Sin embargo, la parte técnica no es tan simple que digamos de ser realizada, ¿sí? Por lo tanto, nosotros como médicos de primer nivel tenemos que enfatizar nuestra conducta a la atención en realidad del cumplimiento de todas estas condiciones que requieren el control de la presión arterial. Existen algunas situaciones que evidentemente ponen en duda a veces la efectividad del tratamiento, inclusive si se han dado cuenta, y su compañero lo ha resaltado muy bien, el hecho de que debemos saber medir la presión arterial en las condiciones más indicadas, o sea, de cumplimiento adecuado de todo el equipamiento que significa el control o la medición de la presión arterial, y donde pues ese relacionamiento de confianza con el paciente es vital para conseguir aquello, ¿no es cierto? Donde pues a raíz de justamente esta dificultad de tener un control, digamos, fiable de los niveles tensionales del paciente en la consulta, es que se ha optado en todas las guías, se ha aceptado la medición ambulatoria de la presión arterial o la medición domiciliaria también de la presión arterial, y prácticamente dentro de los puntos que condicionan el diagnóstico de hipertensión resistente está la estadística o los datos que se han tomado en estas mediciones por estas dos herramientas, que es la medición ambulatoria o la medición domiciliaria, que se llama también, de estos pacientes. También es necesario que se ponga en consenso de que, como han debido ver sus compañeros que han revisado este tema, existen muchos estudios en camino, existen muchos grupos que pregonan algunas medidas que a veces no llegan a conclusiones muy decisivas, digamos así, o no diríamos de desconfiar, sino de seguridad de que se hayan cumplido algunos esquemas. Y básicamente eso se refleja en la estadística, en la epidemiología. Si se han fijado ustedes, diferentes consensos o escuelas, como es la americana, la europea, y algunos estudios de algunos centros de algunos lugares, dan márgenes, o sea, de epidemiológicos bastante diferentes en cuanto
al grupo de pacientes con hipertensión arterial resistente. Algunos van desde un 12% hasta casi el 40%, ¿no? Dependiendo mucho de las condiciones en las cuales se hayas tomado esas valoraciones o mediciones de la presión arterial. Evidentemente, hay grupos ya conocidos que van a ser los más predispuestos a desarrollar este tipo de hipertensión, que sus compañeros los han mencionado claramente, como los obesos, los pacientes que tienen este síndrome de la hipopnea del sueño, los diabéticos, los dislipidémicos, los pacientes que tienen inactividad física sobre todo, ¿no? Entonces son condiciones que a veces no son fáciles de poder revertir con el paciente a la hora de la verdad, por limitaciones de tiempo, porque primero está mantener sus horarios de trabajo, etcétera, etcétera, que hacen que el paciente no pueda cumplir con todos estos requisitos para un mejor control de su presión arterial. Nada más quería un poquito, no sé si reforzar, aunque ya lo han mencionado sus compañeros, en cuanto a la fisiopatología de esta hipertensión resistente, en base a esos dos diagramas que se ha revisado. Por favor, Gabriel, la figura 1 sobre todo. Enseguida, doctor. Esto es en realidad al papel fisiopatológico tan importante de lo que es el sistema renina-angiotensina y su activación por parte de inclusive participación a veces directa de la misma aldosterona. Hay una característica que lo mencionan estos reportes epidemiológicos, como el hecho de que no aparentemente, sino que en realidad los pacientes mayores de 60, 70 años de edad, los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, tendrían una mayor sensibilidad y respuesta a la sal, una respuesta exagerada. Y cuando se ha ido a analizar el fondo de esta situación, justamente era la sobreproducción, digamos así, de la producción por parte de las suprarrenales en lo que hace a la producción de los mineralocorticoides, ¿no es cierto? En este caso hablamos sobre todo de la aldosterona. Y aquí claramente nos estamos mostrando el papel fisiopatológico que desempeña, que tiene responsabilidad la aldosterona en este tipo de pacientes hipertensos. No vamos a decir exclusivamente, porque también el resto de los hipertensos tiene acción, pero en estos pacientes, por esa sobreestimulación simpática que tienen, que lleva a esta mayor producción de aldosterona y estos efectos de la misma aldosterona sobre los centros que le estimulan a su propia secreción, digamos así, por parte de la suprarrenal. Y ahí vemos, por ejemplo, a nivel renal los efectos de la aldosterona, ¿sí? En lo que hace a la disminución, si quieren así, de la excreción del sodio, inclusive del cloro, y la activación de esta bomba de sodio y potasio con una mayor absorción de sodio a nivel tubular y lógicamente con una disminución o mejor dicho, de un aumento en la reabsorción de sodio y un aumento en la excreción de potasio. ¿Sí? Retención de sodio y líquido, sobrecarga de volumen. A nivel vascular, la participación de la aldosterona en lo que hace al remodelado y a la vasoconstricción
que lleva en la parte de la microvasculatura de estos pacientes. Consecuencia, aumento de la resistencia vascular sistémica. Y a nivel del mismo sistema nervioso central, ¿sí? A través, como dice ahí, de los receptores de mineralocorticoides a nivel del cerebro, del encéfalo sobre todo, POX y demás, con una respuesta, digamos, sobreestimulada del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y lógicamente la cadena que sigue a ello, ¿no? La activación en cuanto hace a mayor liberación o producción de la renina a nivel del aparato iostoglomerular y lógicamente el empezar de la activación de la angiotensina 1 a 2 y hasta conseguir el efecto sobre los receptores AT1 y AT2 donde actúa la angiotensina 2. Otro diagrama, por favor, si es posible, Carlos. Este es como dice ahí, fundamental, un esquema fisiológico fundamental o básico, si quieren, para la hipertensión arterial resistente. Fíjense en la columna, en la fila de arriba, digamos así, la ingesta exagerada de sodio, la sobreactividad del sistema renina angiotensina y lógicamente en parte de esta activación del simpático, ¿sí? Y la disfunción endotelial que también nos mencionó su compañero. Y fíjense cómo cada uno de estos componentes es determinante para el desarrollo de este tipo de hipertensión. Por ejemplo, la ingesta exagerada de sodio se debe a que, aparte de esa actividad aumentada de la reabsorción de sodio, lógicamente una disminución en la excreción de sodio a nivel de la vía urinaria. Lógicamente, retención de sodio y fluidos o líquidos. Consecuencia, expansión de volumen y aumento de la resistencia periférica. En cuanto a esa actividad del sistema renina-aldosterona, ahí está, un aumento en la secreción de la aldosterona que lógicamente va a participar en esa retención básica de sodio y líquidos, y por el otro lado va a estimular más la actividad del sistema nervioso simpático a nivel renal, ¿sí? Esta situación tiene que ver con esa actividad del sistema nervioso simpático a nivel renal, lo que hace un momento Carla nos indicaba de la denervación renal, que es una terapia en este tipo de pacientes. Ahí está. Prácticamente estuviéramos yendo a esa interrupción de esta sobreactividad simpática renal, que lógicamente vía aldosterona y demás aumentan también el volumen sanguíneo. Y finalmente, esta participación tanto de la aldosterona o vía aldosterona y vía nervioso simpático, ese remodelado de la pared vascular, de la fibra, de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, sobre todo capilares, con un aumento de la resistencia o si quieren, un aumento de una rigidez del vaso, si quieren, característica de muchas situaciones de los pacientes mayores de edad y consecuencia de estos cuatro, digamos, participantes, como dice, fundamentales, consecuencia de ello, tener una hipertensión arterial resistente. ¿Alguna pregunta al respecto de parte de los participantes? Siempre va a haber un poco de no discordancia, digamos así, sino de acuerdo a sus datos epidemiológicos. Por ejemplo, tanto la Sociedad Internacional de la Hipertensión y Cardiología de Europa y de Estados Unidos continúan hablando de una hipertensión resistente cuando la presión arterial se mantiene por encima de 140-90 milímetros de mercurio. En cambio,
Hay también dentro de la escuela norteamericana han disminuido, ¿no es cierto?, los niveles de la presión arterial normal, que deberían estar por debajo de 130-80 milímetros de mercurio, ¿sí? Son pequeñas diferencias, pero lo que sí tenemos que ver es tomar en cuenta es que a la larga, lógicamente, el agotamiento de esa sobreestimulación y demás va a llevar nomás a esos procesos proliferativos de la degeneración o fibrosis intersticial a nivel tanto de riñones como de vasos, corazón, cerebro, inclusive vasos cerebrales, que van a llevar a esa poca respuesta y rigidez, digamos, de la pared vascular y poca respuesta a los relajantes como son los antihipertensivos, ¿no es cierto?, que son los relajantes de la musculatura lisa en una palabra. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Hemos querido traer a estas reuniones de la materia este capítulo, que tal vez para algunos sea relativamente nuevo, pero que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales vamos a tener un fracaso de la terapia que hemos instaurado. Y como ven ustedes, hay diferentes factores que deben ser tomados en cuenta, desde el interrelacionamiento con el paciente, la condición social del mismo, el grado de instrucción, el grado de apego, de cumplimiento de las medidas que se han instaurado para el control de su presión arterial, ¿sí? Y que no son nada fáciles. ¿Alguna pregunta al respecto por parte de los otros participantes o de los jóvenes del grupo? Carla, Carlos o Carlos Antonio o los otros jóvenes que están del grupo. Creo que no, no sé qué No, es. todo muy claro. Muy bien. Como una especie de... Sí, dígame. Doctor, buenas noches. Quería hacer una pregunta. En Sí. un paciente que se le hace diálisis, ¿hay alguna razón por la que pueda subir la presión al momento que se le realiza? Claro que sí. El momento que se les realiza, dices, ¿no? Sí. Pueden haber muchas situaciones o factores que condicionan, digamos así, una hipotensión. Me estás hablando de eso, ¿no? Una hipotensión intradialítica, ¿sí? Sí, doctor. Ya. En este grupo de pacientes, a ver, otra vez volvemos a los mecanismos fisiopatológicos. Estamos hablando de que un grupo de pacientes que entran en esta categoría de hipertensos resistentes, justamente es este grupo de pacientes nefrópatas y que están en terapias de reemplazo renal. Y hay muchos mecanismos que podemos tomar en cuenta. En primer lugar, lógicamente, la sobreactividad simpática que tienen muchos de ellos, ¿sí? Y que ante una respuesta muy rápida, por ejemplo, un ultrafiltrado muy precoz en las primeras media hora, sobre todo de iniciar el proceso de la sesión de hemodiálisis, puede conllevar a una respuesta en parte por una especie de relajación, digamos así, o también por la disminución del volumen plasmático en estos pacientes, que sabemos, muchos de ellos a veces son bastante depletados en el volumen intravascular. Por el otro lado, no nos olvidemos que a veces una retirada brusca de la cantidad de sodio, sobre todo, puede también llevar a estas respuestas simpáticas violentas, donde prácticamente se produciría una especie de rebote
y una baja de la tensión, de la hipotensión en estos pacientes. También no podemos dejar de lado algún pirógeno que nos esté jugando una mala pasada en el torrente sanguíneo del paciente. Otras situaciones que tenemos que tener en cuenta, pacientes que tal vez tengan también un déficit en la fracción de eyección, o sea, en su gasto cardíaco. No nos olvidemos, por otro lado, que todos estos pacientes tienen anemia, o sea, su masa globular roja también está disminuida. No nos olvidemos ahí de la hipoxia tisular que se puede producir en estos pacientes, no solamente a nivel central, sino a nivel de los otros, como en este caso, sobre todo a nivel cardíaco también. Otras situaciones se pueden deber a que muchos de estos pacientes, y eso hay que tener mucho cuidado, muchas veces se olvidan y se toman sus dosis de antihipertensivos antes al salir de casa para venir a su sesión de diálisis, ¿no? Esa es otra situación que es muy frecuente de encontrar en ellos, de que se han tomado sus antihipertensivos y lógicamente en los primeros momentos de diálisis hacen estos episodios de hipotensión. Otra situación también importante es el desequilibrio electrolítico que tienen estos pacientes, muchos de ellos, ¿no? Hiponatemias, hipopotasiemias, a veces más marcadas, incluso hipocalcemias que pueden estar arrastrando y que no se han controlado bien. Y lógicamente su cantidad, sus gramos de hemoglobina que tienen, ¿no? Sabemos que por debajo de 10 gramos de hemoglobina, estos episodios de hipotensión, sobre todo en este grupo de pacientes que están en una terapia de reemplazo, se hacen más frecuentes y lógicamente a veces obligan a una reposición de volumen inmediata, ¿no? Como has debido tal vez observar que este manejo de reposición que se hace durante la sesión de hemodiálisis. No sé si hemos como satisfecho tu pregunta. Hola. Hola. Creo que sí, doctor. ¿Cómo? Sí, doctor, todo claro. Sí, no, ¿quién era su compañera que preguntó? Creo que no la veo, no la estoy viendo. Bien. Doctor. Otra situación que debemos tomar en cuenta es para mañana el tema que se va a revisar, ¿no es cierto, jóvenes? Es un poco de lo que es el síndrome de patos renales, ¿no? Para mañana que hemos preparado, jóvenes. Sí, doctor, ese es el tema para mañana. Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Estamos en hora todavía o ya estamos en hora, jóvenes? Ya estamos en hora, doctor, ya son las 8:06. Bueno, entonces mañana nos estamos reuniendo con un poquito de anticipación, ¿no es cierto?, para hablar del síndrome pato-renal, ¿no? Sí, doctor. Ya. Muy bien, chicos. Nos vemos en